verdad que la mayoría de políticos jóvenes, y ustedes ya son grandes, comprenden, la mayoría de políticos, hijo, lamentablemente entra a robar, entra la gente, los políticos entran, pues, hijitos, a llenarse los bolsillos de plata, no piensan en la gente, ¿no? Lamentablemente, y ocurre, hijitos, ¿no? Lamentablemente, ustedes ven en las noticias, está pues liderando gente que, bueno, ¿no? Cada uno tiene su opinión, yo respeto la opinión de todos, ¿no? Pero bueno, a mí particularmente nadie me convence, ninguno de los candidatos que está liderando las encuestas. Así que, hijitos, ojalá pues que todos los peruanos sepamos elegir un candidato idóneo. ¿Por qué? Porque ustedes saben, jóvenes, que el Perú está en una pandemia que es bastante peligrosa, hijitos, que está matando y Dios mediante nos vaya bien, hijitos. Muy bien, pero es democracia, hay que respetar el resultado de todos, ¿no? Eso se llama democracia, ¿no? Hay que respetar lo que la mayoría diga, hijitos. Muy bien, hijitos, no quiero explayarme del tema. A ver, perdón, voy a ver si estoy grabando, disculpen. Sí, sí estoy grabando, perfecto. Bien, muchachos, vamos a empezar, hijitos míos, con el tema número 3 que se llama ángulo, ¿sí? Muy bien. No se olviden, hijitos, ya saben las recomendaciones de siempre. Televisores, radios apagados, celulares a una cierta distancia, hijitos. Si es que están conectados a su computadora, ya saben que cuando quieren participar activan su audio. El chat, ya saben, lo utilizamos para cuestiones o consultas del tema. Y quienes están ahorita en mi clase son Marian Cajima, Lucero, Mijael, Kiara, Anuska, Luis, Adriano, está Sebastián, Luciana, Brandon, Leonardo, Cristel, Luana, Claudia, Daniela, Gabriela, Adriana, está Estefano, Yacaira y Luciana. Ellos son los jóvenes que están ahorita en mi clase, ¿verdad? Muy viejitos. Bien. Vamos a avanzar. Está entrando ahorita Leonardo Estrada. A ver, perdón, déjenme acá colocarlo. Listo. Bien, seguimos. Vamos a pasar de frente a la segunda semana. A ver, esto ya lo hicimos la semana pasada, ya no lo voy a hacer. Esto hicimos la semana pasada, así que ya no lo voy a hacer. Muy bien, avanzamos. Avanzamos a la segunda semana, ahí está. Listo. Tienen en sus pantallas tema 3, semana 2. A ver, empezamos. Jóvenes, la tarea de esta semana está acá. Acá está, hijitos. Acá está la tarea de esta semana. Está entrando Jesús Estrada un poquito tarde. A ver. Ahí está, muchachos, la tarea del tema 3, semana 2, ¿no? Tienen hasta este domingo 18 de abril para hacer sus tareas, para presentarla, ¿sí? Repito, ahí está, tarea del tema 3, semana 2, ahí está bien claro, ¿sí? Continúo entonces. Ahí está bien grande, de azul de fondo, fecha máxima de presentación hasta este domingo, ¿sí? Felicito, de verdad que sí, a los alumnos que están haciendo sus tareas, sus trabajos, de verdad que sí, los felicito, porque están demostrando responsabilidad. Bien, acá está mi registro de notas y acá está mi registro de asistencia y de orales. ¿Qué veo? En las notas veo que la mayoría en geometría presenta sus trabajos. Yo lo felicito. Pero hay alumnos que no. Hasta ayer han tenido plazo, hasta ayer, para presentarme su tarea del tema 3, semana 1, ¿no? Y a partir de hoy día lo revisaré. ¿Ya? Hoy en la tarde me siento a revisar. ¿Hijitos? Muy bien. A ver, esto sí es nuevo. El colegio, vayan copiando en su cuadernito, en su guía, los exámenes bimestrales se van a evaluar desde el lunes 3 de mayo hasta el viernes 7, ¿sí? Entonces, igual que el año pasado, hay una semana solo de exámenes. Solo de exámenes. Esa semana va a ser del 3 de mayo hasta el viernes 7 de mayo. Es semana de solamente exámenes. ¿Sí? Entonces, hijitos. Profesor, ¿hasta cuándo? Desde el lunes 3, a ver, acá está en la pantalla, obsérvenlo. Desde el lunes 3 hasta el viernes 7. Está en la pantallita, véanlo. Ahí está en la pantallita. ¿Sí? Repito. Del lunes 3 al 7 de mayo, al viernes 7, el colegio ha programado tomarles exámenes bimestrales en todos los cursos, ¿eh? No solamente en aritmética. Se toma exámenes en todos los cursos a través del Classroom, ¿sí?
Bien, profesor Profesor, David. ¿y va a haber vacaciones después del Día de la Madre? Eso, hijita, depende del colegio, ya seguramente les comunicará, la verdad que no lo sé. Hijita, eso dependerá del colegio, si el colegio decide que sí, bien, y si no, también, ¿no? Seguimos para adelante, hijito, no se preocupe, ¿no? Sí, seguramente habrá vacaciones como siempre en julio, ¿no? Ustedes saben que en julio sí hay una semanita de vacaciones, ¿no? Eso ya es en todos los colegios, ¿no? ¿No? Seguramente en julio tendremos una semanita de vacaciones, ¿no? Pero eso será en julio, ¿no? Muy bien, pero si por si acaso hay vacaciones después de los exámenes, no lo sé, eso nuestro director lo definirá y con todo gusto pues lo diremos, ¿no? Y si hay vacaciones, bien, y si no, también, ¿no? Seguimos trabajando con alegría, hijitos. Bien, profesor, ¿qué temas va a venir en el examen de geometría? Apúntenlo, ahí está. Van a venir 2 temas en el examen de geometría, ahí está bien claro. Voy a pedir a Kiarita que lea lo que está en la pizarrita desde arriba. A ver, Kiarita. Ya, profe. Temario del examen bimestral. Geometría, primer bimestre, primera y secundaria. Tema 3, ángulos, y tema 4, triángulos 1, clasificación y propiedades fundamentales. Muchas gracias, Kiarita. Gracias, hija. Has leído muy bien. Jóvenes, entonces Kiara les acaba de informar cuál es el temario del examen de geometría, del examen bimestral, ¿no? Va a venir el tema 3, que hoy día lo acabamos, ángulos, y va a venir el tema 4, que es triángulos 1, clasificación y propiedades fundamentales, que haremos la siguiente semana y la subsiguiente. Entonces, el tema que estamos haciendo hoy y la semana pasada va a venir en el examen. Entonces, de una vez les digo, con 3 semanas de anticipación, cuál es el temario del examen para que le pongan más atención, para que hagan sus tareas, hijitos. Entonces, ya tienen conocimiento del examen bimestral, hijitos. Les estoy avisando con 3 semanas de anticipación, ¿sí? Para que sepan cuál es el temario del examen bimestral, hijitos. Muy bien, gracias, Kiarita. ¿Ya lo apuntaron todos? ¿Sí? ¿Jóvenes? Sí, profesor. Listo. Entonces, continuamos. Bien. Les voy a hacer ver a continuación, jóvenes de... Dime, Cristel, te escucho. Dime, Cristel. Bueno, ¿los demás me escuchan bien? No, que sí lo copié. ¿Los demás me escuchan bien, hijitos? Sí, profesor. Sí, profesor. Cristel, te escucho un poquito con interferencia, está fallando tu internet, te escucho un poquito con interferencia, hijita, ¿ya? Bien, a ver, hijitos, voy a mostrarles a continuación un pequeño videíto sobre el tema de hoy que continúa, que ustedes saben que es ángulo, ¿sí? A ver, voy a activar el audio para que lo puedan escuchar. Muy bien. Atención, por favor. A la 1, a la 2, a la 3. Ahí va. ¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy les quiero platicar de uno de los temas que más me han pedido, los ángulos entre paralelas y una transversal. Pero antes de empezar, repasemos algunos conceptos básicos. El vértice es el punto en donde se unen 2 segmentos de recta para formar un ángulo, y un ángulo es el espacio que existe entre estos 2 segmentos de recta. Además, los ángulos se miden en grados. Como puedes ver, existen ángulos con una abertura muy pequeña y otros ángulos con una gran abertura. Las rectas paralelas son aquellas líneas que mantienen una cierta distancia entre sí, y a pesar de prolongar su trayectoria hasta el infinito, nunca se encuentran o se tocan en ningún punto. Aquí tengo un par de líneas paralelas cortadas por una transversal. Los puntos por donde cortan nuestras paralelas serán nuestros vértices. Vamos a empezar por los ángulos opuestos por el vértice, y son aquellos que, como su nombre lo dice, están en lados contrarios, como este que señalaré con una flecha verde. Es opuesto a este y además miden lo mismo. ¿Ya te diste cuenta? Aquí también tengo otro par de ángulos opuestos por el vértice. Si pones atención, te darás cuenta que miden lo mismo. Más abajo tengo otro par de ángulos opuestos por el vértice. Uno está de cada lado y además miden lo mismo. Y para terminar, aquí tengo otro par de ángulos opuestos por el vértice que también miden lo mismo. Facilísimo, ¿verdad?
Ahora vamos a ver los ángulos correspondientes y son aquellos que están del mismo lado de la transversal y además miden lo mismo. Vamos. A ver, me voy a detener acá. Este concepto nos va a servir para desarrollar un ejercicio que esté en la guía. Ángulos correspondientes. Si es posible, apúntenlo o resáltenlo porque está en su guía. Dice, son aquellos ángulos que están del mismo lado de la transversal y además miden lo mismo. Repito, son aquellos ángulos que están en el mismo lado, puede ser a la izquierda o a la derecha, y miden lo mismo. A ver, sigamos viendo el video. Vamos a empezar con el lado derecho de la transversal. Tengo este y este. Están del mismo lado y miden lo mismo, son ángulos correspondientes. Pero también tengo este y este, que están del mismo lado de la transversal y además miden lo mismo. Entonces, ¿qué está diciendo este mexicano Daniel Carrión? Este lado de acá, o perdón, este angulito de acá, a ver, que lo voy acá a marcar, este angulito de acá de amarillito, que está al lado derecho y que está afuera, ¿no? Porque yo les dije la semana pasada, recuerdan, que esto está en la parte interior y esto de azulito está en la parte exterior, ¿no? Entonces, si tú te das cuenta, este angulito amarillito mide exactamente lo mismo que este angulito amarillito que está acá, miren. Está al mismo lado, está a la derecha, ¿sí? O este angulito azulito, que lo estoy acá remarcando, este angulito azulito, que está a la derecha, mide exactamente a este angulito azulito, ¿sí? Entonces, esos son los ángulos correspondientes, miden lo mismo, ¿se entendió? Mide exactamente lo mismo. Y si tú te das cuenta, este ángulo amarillito está en la parte externa, en cambio este ángulo amarillito está en la parte interna. Este ángulo azulito de acá está en la parte interna y este ángulo azulito acá está en la parte externa. Entonces, ¿qué significa? Que los dos ángulos amarillitos son iguales y los dos ángulos azulitos también son iguales. Esos son ángulos correspondientes. Repito, son aquellos que están del mismo lado y además miden lo mismo. Sigamos viendo el video de Daniel Carrión. Por lo tanto, son correspondientes. Ahora vamos con el lado izquierdo de la transversal. Tengo este y este que miden lo mismo, pero también tengo este y este que también son ángulos correspondientes porque están del mismo lado de la transversal y además miden exactamente igual. Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos con los ángulos alternos internos. Como su nombre lo dice, estos ángulos están alternados. Los ángulos alternos internos y los ángulos alternos externos lo hicimos la semana pasada. ¿Recordarán? A ver, vamos a repasar junto con Daniel Carrión. Escuchemos. Uno de cada lado de la transversal y además están al interior de las líneas paralelas. Mira, aquí tengo dos ángulos marcados con una flecha de color azul y son alternos internos porque cada uno está de diferente lado de la transversal, están dentro de las líneas paralelas y además miden lo mismo. Y aquí, marcados con flecha verde, tengo otro par de ángulos alternos internos. Los dos están en diferente lado de la transversal, dentro de las líneas paralelas y además miden lo mismo. Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos con los ángulos alternos externos. Como su nombre lo dice, estos ángulos están alternados, uno de cada lado de la transversal y están al exterior de las líneas paralelas. Mira, aquí tengo dos ángulos marcados con flecha de color azul y son alternos externos porque cada uno está de diferente lado de la transversal. Están fuera de las líneas paralelas y además miden lo mismo. Y aquí tengo el otro par de ángulos alternos externos marcados con flecha verde. Los dos están en diferente lado de la transversal, fuera de las líneas paralelas y además miden lo mismo. Facilísimo, ¿verdad? A continuación te voy a dejar unos ejercicios. ¿Podrás resolverlos? Espero tus respuestas en los comentarios. Voy a aprovechar este ejemplo de Daniel Carrión para desarrollar. A ver. Dice, escribe las letras según sea el caso. A ver, hijitos, por favor, esto apunten en su cuadernito. ¿Cuáles son los ángulos opuestos por el vértice? A ver, yo voy a empezar con uno.
Un ángulo opuesto por el vértice es el ángulo A con el ángulo D. O sea, el ángulo A es igual al ángulo D. ¿Sí? A ver, voy a preguntar a Marian Cajima. Marian Cajima, ayúdame. ¿Cuál será otro ángulo opuesto por el vértice en la gráfica? Cuéntame. A mi profesor, Sí, Marian Cajima, cuéntame. el ángulo E con Marian, el no se H. olviden, cuando los llamo, prendemos el audio y su camarita. A ver, María, prende tu camarita, por favor. No, sí, profesor, sino que mi batería está baja y mi internet está un poco mal. Yo también voy a prender mi camarita, ahí está. Por eso creo que así funciona mejor, porque creo que Ya, no igual, utiliza mucho el internet. igual préndelo solamente un ratito, mi estimada María, un ratito préndelo mientras participas, claro que sí. Ok, profesor. Listo. A ver, María, mientras activas tu audio te pregunto, o tu cámara, ¿cuál es, María, otro ejemplo de ángulo opuesto por el vértice? Te escuchamos. El ángulo E con el ángulo H. El ángulo E con el ángulo H. Ya está bien. Muchas gracias, María. Muchas gracias. Muy bien. Ahora voy a preguntar a Yomira Lucero. Yomira, ¿qué otro ángulo es opuesto por el vértice? Dime tú. El ángulo B con el ángulo C. Claro, el ángulo B con el ángulo C. Correcto, tiene razón, el ángulo B con el ángulo C. Gracias, María. Ahora voy a preguntar a Mijael Asunción. Mijael, ¿y qué otro ángulo también será opuesto por el vértice? Mijael. Dígame, perdón, no lo escuché. Mijael, prende tu cámara, hijito. Mijael, prende tu cámara. No se olviden, cuando participen, prendemos la cámara y el audio a la vez, los dos. Mijael, activa tu audio. Mijael, ¿cuál es el ángulo opuesto por el vértice? El ángulo opuesto por el vértice es el... Sí. Falta un ejemplo más. ¿Cuál será? A ver. Ya me han dado 3 ejemplos. Me falta un hito. Sería ¿Cuál será, CD. mi estimado? Sería CD. CD. No, CD no. CD no. No, CD no. No. A ver, ¿quién del aula me dice cuál es el otro ejemplo de opuesto por el vértice? El Yo ángulo sé, F yo con el sé, Y con el G. Correcto. El es F igual a Y. con el G. Así es. El F con el G son ángulos opuestos por el vértice. Correcto. El F con el G. Correcto. Así es. Excelente. Muy bien. Ahora, apúntenlo. Ahora, ¿cuáles son los ángulos correspondientes? A ver, yo les voy a dar un ejemplo. Les voy a dar 2 ejemplos. Un ángulo correspondiente es el ángulo A con el ángulo E. Miren. Los dos verdes están al lado izquierdo y el A está afuera y el E está adentro. Le voy a dar otro ejemplo. Otro ángulo correspondiente es el ángulo D, este ángulo D que está adentro y a la derecha, con el ángulo H que está adentro, perdón, afuera y a la derecha. Ahí está. A ver, voy a preguntar ahora a Kiara Barreto. Kiara, dime otro ejemplo de ángulo correspondiente. La A con la G. No, la A con la G, no. No, profe, la perdón, A y G. No, A y G no. A y G no. No. ¿Sabes por qué no? Porque A está afuera y G también está afuera. Y hemos dicho que son correspondientes cuando un ángulo está adentro y el otro ángulo está afuera. Entonces, GC. a ver, me están diciendo GC. Correcto, Brandon Ocaña. GC sí. BF. GC sí. A ver, un ratito, yo voy a llamar. G y C sí. G, C sí. Ese sí. Entonces yo digo, C es igual a G. A ver, ahora voy a preguntar a, yo llamo. A Anuska Benítez.
Active su audio, Anuska. Sí, profesor. ¿Qué ángulo correspondiente me falta? Me falta uno. He dicho A es igual a E, D es igual a H y C es igual a G. Me falta uno. ¿Cuál es, Anuska? Ángulo correspondiente. B es igual a F. Correcto. B es igual a F. Correcto. B es igual a F. Ahí está. Listo. Apúntenlo. Esos son los ángulos correspondientes. Ahora, ángulos alternos internos. A ver, vamos a ver quiénes son. A ver, yo voy a hacer un ejemplo. Yo les dije la semana pasada que los ángulos alternos internos, lo hemos hecho la semana pasada, todos los ángulos están en la parte interior. Y le dije que un ángulo estaba a la derecha y el otro ángulo estaba a la izquierda. Entonces, vamos a ubicarnos en la parte interior. Y un ángulo estaba a la izquierda y el otro a la derecha. ¿Sí? Por ejemplo, un ángulo alterno interno es este. ¿Ve? Este, el ángulo C, está a la izquierda, arriba, a la izquierda, y el otro está a la derecha y abajo. Entonces, un ángulo alterno interno es el ángulo C, es igual al ángulo F. Ahora voy a preguntar a Chávez. Chávez, ¿cuál es el otro ángulo alterno interno? Profesor, ¿Cuál es el otro ángulo alterno interno? el otro ángulo alterno interno sería la D. ¿Con quién? La D con la A. No, con la E, digo. No. Con la E, con la E. Con la E, correcto. Entonces, el otro ejemplo de ángulo alterno interno es la D, que es igual a la E. ¿Se entendió? Entonces, esos son los dos únicos casos de ángulo alterno interno. Por favor, apúntenlo. Ahora, alternos externos. Los alternos externos, voy a borrar esto, son los que están en esta parte, en la parte externa de las paralelas. Esta es la parte externa. A ver, yo voy a colocar un ejemplo. Un ejemplo es el ángulo B con el ángulo G. Ahí está. El ángulo B con el ángulo G. A ver, voy a preguntar, a ver, ahora a Adriano Díaz. Adriano, ¿cuál es el otro ejemplo de ángulo alterno externo? A y H. Correcto. Muy bien. Excelente. Muy bien, Adriano. El ángulo A junto con el ángulo H. Excelente, Adrianito. Perfecto. ¿Ya está? Jóvenes, en resumen, les he demostrado gráficamente, en esta gráfica, dónde están los ángulos opuestos por el vértice, cuáles son los ángulos correspondientes, cuáles son los ángulos alternos internos y cuáles son los ángulos alternos externos. Jóvenes de primero A, ¿se entendió cómo ubicar cada ángulo? ¿Se entendió, muchachos? Sí, profe. ¿Qué dicen los demás? ¿Se entendió, no se entendió? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Hijitos, ¿se entendió? No los escucho. Profesor, Sí. entonces los ángulos opuestos vendrían a ser, o sea, el interno y el externo. Así es. Sí, correcto. Sí, correcto. Sí, es correcto. Sí, hijita. Sí, es correcto. Sí. ¿Se entendió? ¿Alguna otra pregunta? Anuska, jóvenes, ¿se entendió? Sí, profesor. Listo. Muy bien. Entonces, qué importante por eso, hijitos, son los videos, qué importantes son las gráficas, porque nos ayuda a tener bien claro las diferencias. Hoy día estamos aprendiendo que no es lo mismo ángulos opuestos por el vértice, no es lo mismo que ángulos correspondientes, no es lo mismo que ángulos alternos internos, y no es lo mismo que ángulos alternos externos. Conclusión, hay que estar bien atentos a lo que el ejercicio nos pida, ¿no? Porque dependiendo de lo que nos pida, vamos a resolver. Bien, empezamos entonces de una vez.
con la pregunta número 1. A ver, la pregunta número 1. Acá. Voy a dejar de compartir sonido. Ahora sí. Dice, haya tita si L1 es paralelo a L2. O sea, dice, haya tita, o sea, haya tita, este ángulo tita, si la recta L1, que voy a dibujar de color azul, voy a resaltar de azul, esta recta azul es paralela a esta otra recta azul. Entonces, a mí me está preguntando haya tita. A ver, entonces, profesor, ¿cómo hago este ejercicio? A ver, ¿cómo ustedes sugieren que haría el ejercicio? Lo hago así. Hijitos, vamos a aplicar, en primer lugar, vamos a aplicar, aplico, ángulo, apúntalo en tu guía, en tu cuadernito, ángulo alterno interno. Ustedes saben que esto de acá viene a ser la parte interior. Y ustedes saben, acá está, ángulos alternos internos. Ustedes saben que este ángulo E, o sea, este angulito de acá, que estoy remarcando con rojito, este ángulo de acá, por alterno interno, va a ser igual al ángulo de acá. Acá está, ¿ve? El ángulo D va a ser igual al ángulo E. O sea, ¿qué significa? Significa que este angulito que estoy remarcando con rojito va a ser igual a este angulito de acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa, hijito? Facilito. Significa que si este angulito vale 2 tita menos 10, este angulito de acá también va a valer 2 tita menos 10. ¿Sí? Por ángulos alternos internos. Entonces, repito, este ángulo de acá donde está el cursor va a ser igual al ángulo de arriba, 2 tita menos 10, por ángulo alterno interno. ¿Sí? Ahora, una preguntita al salón de clases. 2. Una preguntita. ¿Quién me dice del salón cuánto suma todo este ángulo que estoy dibujando en una nube verde? ¿Cuánto suma todo este ángulo? El ángulo verde. ¿Quién me dice? A ver, ¿quién del salón me 80. dice? Correcto. ¿Quién me dijo 180? Yo, profesor Adriana ¿Quién fue? Vázquez. Muy bien, Adriana Vázquez. Te felicito, le voy a poner nota. Claro. Todo ese ángulo verde mide 180 grados. Entonces, ¿qué significa? Que si yo sumo el ángulo azul más el ángulo rojo, o sea, si yo sumo el ángulo de color azulito, lo sumo con el ángulo de color verde, perdón, con el ángulo de color rojo, esto suma 180 grados. Ahora, jóvenes, profesor, ¿cuánto mide el ángulo azul? Acá está, ¿ve? El ángulo azul mide 4 tita más 40. 4 tita más 40. Más, ¿cuánto mide, profesor David, el ángulo rojo? Acá está, ¿no? El ángulo rojo mide 2 tita menos 10. Ahí está. Y esto debe ser igual a 180. A ver, voy a preguntar ahora a Leonardo Estrada. Leonardito Estrada, active su audio, por favor, y su cámara. Sí, profesor. Mi cámara. Leonardito, una pregunta, facilita, tú sabes, tú eres inteligente, hijo. Leonardo, ¿cuánto es 4 tita más 2 tita? ¿No? 4 tita más 2 tita. ¿Cuánto es? 6 tita. 6 tita. Leonardo, tú mismo. ¿Cuánto es, Leonardo? 40 menos 10. ¿Menos o más? 40 menos 10. 30. ¿Positivo o negativo? Positivo. Muy bien, gracias, Leonardo. Te agradezco. Listo. Ahí está. Muy bien, Leonardo. Ahora voy a preguntar a Sebastián Estrada Miranda. Sebastián, activa todo Dígame, profe. tu cámara, please. Sebastián, este 30 que está sumando, ¿a qué pasa al otro lado? A restar con Entonces, el Sebastián, va a 180. quedar así, ¿ah? Va a quedar 180 menos 30. Sebastián, tú solo. ¿Cuánto es 180 menos 30, hijo? Sebastián, 5. 180 menos 30, ¿cuánto? 150. Correcto, gracias, Sebastián.
Ahora voy a preguntar a Jesús Estrada. Jesús, activa tu audio, hijo, y tu cámara. Jesús. Sí, profe. ¿Está Jesús? Jesús. Sí, profe. El 6, hijito, el 6 está multiplicando. ¿A qué pasa al otro lado, hijo? A dividir. Jesús, tú mismo. ¿Cuánto es 150 entre 6, hijo? Ayúdame. ¿Cuánto, hijo, es 150 entre 6? ¿Cuánto es, hijo? Sin calculadora, solito. ¿Cuánto es 150 entre 6? 25. Correcto. Muy bien. Excelente. Gracias, Sebastián. Entonces, hijos, la respuesta correcta sería la alternativa B, 25, porque me están pidiendo calcular tita. Y acabamos de calcular tita. Entonces, la respuesta, hijitos, es 25 grados. Alternativa B. ¿Se entendió, hijitos, de primero A? Fácil. Sí. Recontra papayita. ¿Qué dice lo demás? ¿Se entendió? ¿Alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta, hijitos? Con todo gusto. Sí, profesor, sí, sí. ¿Ya lo copiaron en su cuadernito, en su guía? ¿Ya lo copiaron, hijitos? Confírmenme, por favor. Un ratito. ¿Ya lo copiaron todos? Ya terminen de copiarlo. ¿Qué hemos aplicado? Dime. Si me salgo del Zoom no es porque me salgo, sino que mi internet está inestable y se está yendo de un Sí, lado. hijita, no te preocupes, María, gracias por avisarme. Sí, yo también en la mañana he tenido clase, les cuento, con segundo A de secundaria, y ni bien empecé la clase, como a las 7:35, tuve un problema con el Zoom perdón, con el internet, y tuve que reiniciar mi máquina, ¿no? Lastimosamente tuve problemitas en el internet, y hijita, no hay problema, yo comprendo, ¿no? Estaba empezando la clase con segundo A de secundaria tempranito, 7:30, y como 7:35 se me va el internet y tuve que reiniciar mi máquina, bueno, conectarme otra vez al internet. Comprendí, hijito, ¿no? Son cositas que pasan, que no es culpa ni de usted, ni del profesor, ni del colegio, no es el internet, ¿no? El internet es lamentablemente inestable. ¿Ya lo copiaron a las 6, hijitos, para pasar a las 7? Sí, profesor. Sí, ¿Qué dicen profesor. los demás? Profesor. Sí. María, ¿puedo pasar a las Sí. 7? Tú confírmame. Sí, profesor. Listo, entonces, dime, hijito, te escucho. Nada, profe, nada. Siga. Listo, entonces pasamos a las 7. Muy bien. Pasamos a las 7. A ver, pregunta 7. Bueno, esta pregunta del serrucho lo hice la semana pasada. A ver, envíeme su respuesta al chat privado. La semana pasada hemos hecho serrucho. A ver, ya ustedes lo saben. A ver, activo chat. Envíenme su respuesta, hijitos, al chat privado. Si se han olvidado, revisen lo que hicimos la semana pasada, la famosa regla del serrucho. Y ese es papayita. A ver, espero respuesta. Ya tengo la respuesta de Lucero. A ver, lo voy a hacer yo. Denme 10 segunditos, por favor, para poder hacer las 7. Ya, la pregunta está facilita, ¿no? La regla del serrucho, ya ustedes son expertos en reglas del serrucho. Listo, ya lo acabo de hacer. Ahora sí, voy a revisar. Esta pregunta de la regla del serrucho la hemos hecho la semana pasada. A ver, reviso. De todos, ¿ah? Lucero, correcto. Cristel Reyes, correcto. Leonardo Ordóñez, excelente. Sigo revisando. Brandon Ocaña, muy bien, hijo, excelente. Sigo revisando. Luana Riojas, excelente, muy bien. Luana Riojas, ¿dónde estás? Número 18, muy bien. Leonardo Estrada, excelente. Yacaira Luna, muy bien, ¿no? Sigo revisando. Anuska y Adriana Vázquez, muy bien. Anuska Benítez y Adriana Vázquez, muy bien. Sigo revisando. Danielita Sarmiento, hay un error. Claudia Romero, excelente. ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, hijitos. Nadie más, está papayita. Kiara Barreto, correcto. Muy bien, Kiarita Barreto. ¿Quién más? A ver. Daniela Sarmiento, muy bien, hija. Excelente. ¿Quién más? A ver, hijitos. Esta pregunta está papayita. Lo hicimos la semana pasada, la regla del serrucho, ¿no? ¿Se acuerdan? Que inclusive dibujé un serrucho, les conté de mi abuelito Juan José, que utilizaba un serrucho.
que el serrucho tiene ángulos de la izquierda, de la derecha, ¿no? Etcétera. ¿Nadie más? Papayita. Este problema está pero recontra facilito. A ver, lo hacemos nosotros entonces, ya que no hay más voluntarios. A ver, voy a preguntar a Luciana Méndez. Activa tu audio, Lucianita, por favor. Luciana Méndez, activa tu cámara y tu audio. Luciana, no se olviden, cuando participan, activen su cámara también. Luciana Méndez, active su cámara. Cuénteme, Luciana, ¿de qué trata la regla del serrucho que explicamos la semana pasada? Te escucho. Luciana, prende tu audio, si no, no te voy a poder escuchar. Luciana. Luciana, prende tu audio, hijita. Bueno, Luciana creo que tiene problemas con su audio. Brandon Ocaña. Brandon Ocaña, active su audio, hijita. Hijito. Y tu cámara. Brandon Ocaña. ¿Está? Sí, profesor. Brandon, explícanos, ¿en qué consiste la regla del serrucho? Te escuchamos. Brandon. Creo que se han olvidado. ¿Ah? A ver, voy a preguntar entonces a Leonardo Ordóñez. Leonardo Ordóñez, ¿en qué consiste la regla del serrucho? Se supone que hasta ayer han hecho su tarea, hasta ayer de geometría, se supone que lo han aplicado en su tarea de hasta ayer, que me han enviado hasta ayer, hay un ejercicio de la regla del serrucho, ¿no? Entonces, me da la impresión que no le han hecho la tarea entonces, ¿ah? A ver, entonces voy a preguntar a ver a Leonardo Ordóñez. Leonardo, activa su cámara y su audio. Ya. ¿En qué consiste, Leonardo Ordóñez, la regla del serrucho? En igualar los lados de la derecha con los lados de la izquierda. Ah, los lados no, los ángulos. Los ángulos de la izquierda lo igualo con la suma de los ángulos de la derecha. Eso es correcto. Tiene razón mi estimado alumno Leonardo Ordóñez. Correcto. Esa es la fórmula. Correcto. Bien dicho. Ahí está. Listo. Entonces, voy a preguntar a Cristel Reyes que me diga cuáles son los ángulos que están a la izquierda. Te escucho, Cristel. ¿Qué ángulos miran a la izquierda? Cristel Reyes, active su cámara y su audio. Sí, profesor, ¿cómo me dice? Activa tu cámara, Cristel. Sí, profesor. Cristel, ¿lo tienes apagado tu cámara? Préndelo. Listo, profesor. ¿Lo sigues teniendo apagado? No te veo. No te veo. ¿Cómo, profesor? Sí, ya lo pedí. No logro verte, de verdad que no. Ahí está, ahora sí, ahora sí. Dime, ¿cuáles son los ángulos que miran a la izquierda, Cristel? Es mi internet, profesor. Pero sí te escucho, Cristel. ¿Cuáles son los ángulos que miran a la izquierda? 80 y X. No, no. 80 y X miran a la derecha. ¿Sí? 80 y la X miran a la derecha. Yo te pregunté por los que miran a la izquierda. Los que miran a la izquierda, así es, obviamente son el 20 y el 4. No, me confundí. 20. Listo, correcto. Dime, Claudia, estabas levantando la mano. Te escucho, Claudita. Ah, profesor, es que yo también la había escuchado a mi compañera así un poco borroso, que su cámara no la prendía, seguro en su internet. Ah, ya, hijita, muy bien. Ya, Claudita, muy bien. Luana Riojas, Luanita Riojas, active su audio, por favor, y su cámara. Sí, ya la activé. Luanita, ayúdame. Ya. Luanita, ¿tú sabes, Luanita, que este X que está sumando, ¿a qué pasa al otro lado, hijita? A restar. Correcto, entonces el X pasa a restar. Ahí está. Luanita, ¿y tú sabes que este 20 que está sumando, ¿a qué pasa al otro lado? También a restar. Ah, entonces, Luana, ayúdame, tú misma. ¿Cuánto es, Luana? 4X menos X. 3X. Luana, ¿y cuánto es 80 menos 20? 60.
Correcto. Luana, tú sabes que el 3 que está multiplicando pasa a dividir. Va a quedar x es igual a 60 entre 3. ¿Cuánto es, hija, 60 entre 3? 20. Correcto. Entonces, hijitos, la respuesta de este ejercicio es 20. Gracias, Luanita. Alternativa A, porque me está pidiendo X. ¿Se entendió, muchachos, cómo se halla la letra X, jóvenes de primer año A? Sí, profesor. Papayita, recontra sencillo, ¿ah? Recontra papayita, hijitos, ¿cómo se obtiene la 7? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Se entendió? ¿Está claro? Jóvenes. Se entendió, profesor. La papayita, de verdad que sí, ¿no? La regla del serrucho, chiquitos, es una de las reglas más fáciles de la matemática, ¿no? Los ángulos de la izquierda, la suma es igual a la suma de los ángulos de la derecha. Recontra papayita, sencillo, fácil, chivito. Muy bien, ¿puedo pasar a la 8? Jóvenes, hijitos, ¿puedo pasar a la 8? Sí, profesor. Listo, entonces pasamos a la 8, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. A ver, la 8. Ahí está la 8. Profesor, ¿esto cómo se hace? A ver, dice así. A ver, hijitos. Bueno, vamos a hacer en primer lugar un breve repaso. Al toque. Jóvenes. Hemos visto la semana pasada el video de un robot, ¿no? Que ya no lo voy a poner porque lo hemos visto 2 veces. Que los ángulos según su medida se clasifican en ángulo agudo, cuando es menor de 90 grados, ¿no? Ángulo recto, cuando mide 90 grados, como acá, ahí está, ¿no? Ángulo recto. Y ángulo obtuso, cuando mide más que 90, pero menos de 180, ¿no? Como por ejemplo el angulito de acá, ¿no? Por ejemplo, este angulito, imagínense, es un ejemplo, si mide 150 grados, es un ángulo obtuso. ¿Por qué? Porque está entre 90 y 180 grados. A ver, profesor David, ¿cómo se hace este ejercicio? Muy fácil. Observen, hijitos míos. Jóvenes, ustedes saben, hijitos míos, atención, ¿ah? Voy a hacerlo paso 1. Ojo. Vamos a aplicar la regla del serrucho. ¿Estás seguro, profesor? Sí, vamos a aplicar, apúntale en tu guía, la regla del serrucho. ¿Cómo, profesor? Explíquenos. No le entiendo. A ver, les explico. Miren, la regla del serrucho lo puedo aplicar acá. Observen. Miren, acá puedo aplicar la regla del serrucho. Acá, miren. En esta recta amarilla puedo aplicar la regla del serrucho. ¿Por qué? Porque tengo ángulos que miran a la derecha, que lo voy a dibujar de azul. Miren, este ángulo alfa mira a la derecha. Este ángulo tita, chiquitito, también mira a la derecha. Entonces, si aplico la regla del serrucho, tengo los ángulos de la derecha, la suma, va a ser igual a los ángulos que miran a la izquierda. Perdón, lo voy a colocar con rojo. Va a ser igual a los ángulos que miran a la izquierda. Ahí está. Profesor David, disculpe. ¿Cuáles son los ángulos que miran a la derecha? Lo acabo de decir. Los ángulos que miran a la derecha son el alfa y el tita. Entonces acá voy a colocar alfa más tita. Jóvenes, pregunta, salón de clases. Y según la gráfica de esa recta del serrucho, ¿cuál es el único ángulo que mira a la izquierda? ¿Quién me dice? ¿La X? La X, claro. El único ángulo que mira a la izquierda es la X. Entonces acá lo pongo X. Entonces, en conclusión, ¿qué digo? Que alfa más tita es X. ¿Está bien? No se olviden. Alfa más tita es X. Paso 2. A ver, voy a borrar esta partecita, voy a borrar para que lo vean bien. Quiero que ustedes, por favor, se concentren en el triángulo que voy a remarcar de color rojo. Miren este triángulo rojo. Miren este triángulo rojo. Ahí está. Y lo voy a llamar el triángulo MNP. Entonces, quiero que miren el triángulo MNP.
MNP. Perdón, MNP. Hijitos, si yo sumo este ángulo M, el ángulo M, más el ángulo N, más el ángulo P, que acá está, el ángulo P, esto debe medir 180 grados, ¿sí? Repito, si yo sumo el ángulo M más el ángulo N más el ángulo P, todo triángulo mide 180 grados. Entonces, profesor, ¿pero cuánto vale el ángulo M? El ángulo M vale 3 alfa, ahí está, 3 alfa. ¿Cuánto mide el ángulo N? El ángulo N mide 3 tita, ahí está. ¿Y el ángulo P, cuánto mide? El ángulo P mide X, ahí está. Y esto es igual a 180 grados. Ya está. Jóvenes de primero A de secundaria, el profesor Joel el año pasado en álgebra y el profesor Oscar este año en álgebra les he enseñado un concepto que se llama el factor común. Ustedes lo saben, jóvenes de primer año. Una pregunta al salón de clases. A ver, voy a preguntar mejor. Voy a preguntar a Claudia Romero. Claudia, active su audio y su cámara, por favor. Claudia, ayúdeme. ¿Está Claudia? Un ratito, profesor, un ratito. Actívalo tu cámara, por favor. Y se va preparando luego Daniela Sarmiento con su cámara. Y su audio, ¿no? Pero primero Claudia. Claudia. Ya, Listo. profesor. Claudia, una pregunta. En 3 alfa más 3 tita, ¿cuál es el factor común? ¿Cuál es el factor que se repite? El 3. Claro, entonces, Claudia, tú misma, Claudia, entonces, coloco el 3, abro paréntesis, Claudia, ¿y qué me queda dentro del paréntesis? Tita y alfa. Correcto, me queda tita, primero alfa, más tita. Correcto. Muy bien, Claudita, gracias, gracias. Ya, profesor. Bajo el X, bajo el igual, bajo el 180. Hijitos, pero yo, junto con ustedes, o mejor dicho, ustedes junto con mi persona, en la parte 1 dijimos que alfa más tita vale X. Acá está, ¿no? Miren, alfa más tita vale X. Entonces, hijitos, una preguntita, entonces, pregunto. Entonces, reemplazando alfa más tita, ¿cuánto vale esto de acá? X. X. Ah, ya. Entonces, hijitos, bajo el signo más, bajo la X y bajo el 180. Ahí está. Ahora voy a preguntar a Jean-Pierre Vega, perdón. Primero a Daniela Sarmiento. Dije Danielita. Danielita, active su audio y su cámara, por favor. Danielita, prenda su cámara, Danielita, no la veo. Un favor, con bastante gentileza. Cuando les llame a participar, se prenden las dos cositas, cámara y audio. Yo estoy con la cámara prendida, como ven. Daniela, prende su cámara, por favor. Daniela. Pero es una pregunta, le quería informar de que usted cuando me llame a participar yo no voy a poder prender mi cámara porque se me va el internet. No hay problema. Préndelo, hijita, por un ratito nada más, y no hay problema. Por un ratito nada más no hay problema. Y ahora sí, profesor. Ya está. Danielita, ya, Danielita está con fondo. Muy bien, Danielita, ¿cuánto es 3x más x? 4x. Danielita, no la apagues, tu audio. Danielita, el 4 que está multiplicando, ¿a qué pasa? A dividir. Gracias, Danielita. Perfecto, gracias, Danielita. Hasta ahí nomás. Ahora voy a preguntar a Gabriela Silva. Profesor. Gabriela, ¿cuánto es 180 entre 4? Cuénteme. 45. Correcto, perfecto. Gracias, Gabrielita. Perfecto, así es, 45 grados. Entonces, chiquitos, la respuesta correcta será la alternativa B, 45 grados, porque me están pidiendo haya la X. Muy bien, Gabrielita. El ejercicio terminó, concluyó. Pero quiero hacer una pregunta a Adriana Vázquez. Adriana, activa tu hijita. ¿Sí? Adriana Vázquez, una pregunta. Por si acaso, el ejercicio ya acabó, pero quiero hacer una pregunta extra. Adriana, según la clasificación de los ángulos, según sus medidas,
45 grados es agudo, recto o es obtuso. ¿Qué es? ¿Es un ángulo agudo? Agudo. ¿Es un ángulo recto? Es un ángulo agudo. ¿Por qué, hija? Porque miden menos de 90 grados. Excelente. Muy bien, Adriana. Entonces, gracias, Adriana. Entonces, hijitos, 45 grados, que es la respuesta, como dice Adriana Vázquez, Estela, es un ángulo agudo. ¿Por qué? Porque mide menos de 90 grados. Correcto. Muy bien, Adriana. Jóvenes de primero A, ¿se entendió la pregunta número 8? ¿Se entendió, jóvenes? Sí, profesor. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Excelente. Bien, hijitos. A continuación les voy a hacer ver un pequeño video. No les voy a decir quiénes han presentado tarea, porque eso... ¿o sí? No, sí voy a decir. Profe, ¿va a haber comprobando? A ver, un ratito. Antes de eso voy a mencionar quiénes me han presentado su tarea. Hijitos. A ver. No, hoy día no hay comprobando. Los comprobando, mi estimado Brandito, ustedes saben que son los viernes. ¿Sí? Los comprobandos son los... A ver, voy a mencionar rápidamente quiénes me han presentado su... En primer lugar, su comprobando del día jueves. Los alumnos que me han presentado su comprobando del jueves del jueves 8, son los siguientes. Marian Cajima, Yomira, Kiara Barreto, Anuska, Chávez, Adriano, Leonardo Estrada, Sebastián Estrada me refiero, Máximo, Luciana, Brandon, Leonardo, Cristel, Luana, Claudia, Daniela, Gabriela, Adriana, Jean-Pierre, Estefano, Yacaira y Luciana. Quienes me presentaron la semana pasada su tarea del tema 2, semana 2, hasta el domingo pasado, hasta el domingo 4. Han sido los siguientes. La tarea de la semana pasada, por si acaso, la tarea que me han enviado hasta ayer hasta las 12 de la noche, todavía no lo reviso, obviamente, eso lo voy a revisar a partir del día, pero los que me han enviado su tarea del tema 2, semana 2 son, ojo, tema 2, semana 2 son Marian Cajima, Yomira, Kiara, Anuska, Chávez, Adriano, Brandon, Leonardo Ordóñez, Cristel, Luana, Claudia, Daniela, Gabriela, Adriana y Estefano. Ellos son los que me presentaron su tarea, repito, del tema 2, semana 2. De la tarea que era hasta ayer, todavía no lo reviso, obviamente, porque tenían plazo hasta las 12 de la noche. Sí, a partir de hoy día lo revisaré. Hijitos, más o menos el día jueves, les digo quiénes están presentados, hijitos. Muy bien. Entonces, hijitos, a ver, bien, ahí no, a ver, les voy a hacer ver este pequeño video, porque todavía me queda 2 minutitos y quiero aprovechar al máximo. Les voy a presentar este pequeño video sobre los ángulos. Por favor, obsérvenlo que luego pregunto. A la 1, a las 2, a las 3. Ahí va. Profesor, es muy fuerte la bulla. Dime qué pasó. Dime, te escucho. Muy fuerte el sonido. Ah, ya. Entonces, voy a bajarlo un poquito. Gracias por avisarme. Si está muy fuerte el sonido, les pido... Yo lo subo, ¿por qué? Para que todos lo escuchen con nitidez. Cuando tengan esa dificultad, 2 consejitos. Amablemente, bajen un poquito de repente el sonido también de sus audífonos, hijitos. Pero de todas maneras, yo lo voy a bajar un poquito, ¿ya? A ver. Ya está. A ver. Ahí está. Ahora sí, ya lo bajé un poquito. Sí, sigamos viendo el video. Lo he bajado un poquito el sonido, ¿ya? Ahí va. Para comenzar con el video, introduciremos el concepto de ángulos correspondientes, que se definen como: son los ángulos que se encuentran en un mismo lado de la secante, donde uno es interno y el otro es externo a las rectas paralelas.
O sea, tenemos en la figura la recta T secante y las paralelas R y S respectivamente, donde la amplitud del ángulo A es igual o congruente a la amplitud del ángulo B por ser ángulos correspondientes. En la siguiente figura tenemos la recta T secante y las paralelas R y S, donde la amplitud del ángulo C es igual o congruente a la amplitud del ángulo D por ser ángulos correspondientes. Muy bien. Como siguiente figura tenemos la recta T secante y las rectas paralelas R y S respectivamente. Luego, la amplitud del ángulo P es igual o congruente a la amplitud del ángulo Q por ser ángulos correspondientes. Y la última figura, tenemos la recta T secante y las rectas paralelas R y S respectivamente, donde la amplitud del ángulo M es igual o congruente a la amplitud del ángulo N por ser ángulos correspondientes. Muy bien. A continuación, veremos un ejemplo de cómo aplicar esta definición. En el gráfico que se muestra a continuación, la recta R es secante y las rectas M y N son paralelas respectivamente. Calcule la amplitud de los ángulos B y C. Luego tenemos la figura y podemos decir que la amplitud del ángulo B es igual a la amplitud del ángulo A por ser ángulos correspondientes. Luego, la amplitud del ángulo B es igual a 110 grados. Y por otro lado, la amplitud del ángulo C es igual a la amplitud del ángulo D por ser ángulos correspondientes. Luego, la amplitud del ángulo C es igual a 70 grados. Muy bien, espero que hayas comprendido el tema. Muy bien. Hijitos, entonces, hijitos míos, les he mostrado este pequeño videíto con su ejemplo inclusive, donde este señor, que creo que es venezolano, ¿no? Bienvenido, porque pues, explica bastante bien este señor, nos expone lo que son, hijitos, ángulos correspondientes. Hijitos, bien muchachos, hasta acá, hijitos míos, ¿alguna duda, alguna inquietud, hijitos? ¿Se entendió? Sí, profesor. Bien muchachos, entonces, hijitos míos, nos vamos a quedar ahí, hijitos míos, con la bendición de Dios. Nos vemos el día miércoles en clase de aritmética. Chao, hijitos, cuídense. Hasta luego. Chao, profesor. Chao, profesor. Gracias, cuídate.